nos este tema denominado Estrategias e instrumentos para la retroalimentación descriptiva, lineamientos normativos para el ejercicio docente en el área de educación religiosa. Ya nos hemos quedado con la doctora Rebeca, así que disculpas. Entonces, el tema que va a abordar ella con nosotros, lineamientos normativos para el ejercicio docente en el área de educación religiosa. La doctora Natalie tiene estudios en maestría, educación en trastornos de la comunicación humana, maestría en gestión y políticas para el desarrollo infantil temprano, con amplia experiencia en monitoreo, evaluación e implementación de proyectos de formación a docentes. Actualmente, formadora de programa de fortalecimiento de competencias de director, subdirectores, docentes y auxiliares con experiencia en consultoría pedagógica en instituciones estatales y privadas. Tenemos también grandes logros que ha tenido a lo largo de su paso por la UGEL número 3, Lima Metropolitana. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Lo recibimos con fuertes aplausos, como acostumbramos en estas actualizaciones docentes desde el Obispado Castrense. Adelante, doctora. Muchas gracias, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, encantada de compartir con ustedes esta mañana este tema tan importante y que a veces a los docentes se nos hace difícil, complicado, pues lo sentimos ajeno. Bueno, los 8 años de experiencia en la UGEL me han enseñado y me han dado muchos ejemplos, ¿no? De situaciones en que los docentes iban a buscar o a reclamar algo que luego que no iba con la norma o por desconocimiento de las normativas, ¿no? Primero comenzar agradeciendo la invitación de ustedes porque realmente me permite llegar a los maestros, que es una de las pasiones que yo tengo siempre poder compartir con ellos. Y bueno, vamos a iniciar. Les voy a compartir pantalla. Ahí está. Y comentarles. Les estaba comentando que nosotros hemos visto en muchas oportunidades maestros que al no conocer todo el marco normativo sobre el que ellos pueden interactuar y con el que ellos pueden conocer, o deberíamos todos conocer, entonces muchas veces son atropellados en sus derechos o luego no pueden exigir a aquellos que les corresponden. Del mismo modo, tenemos que también conocer nuestros deberes. Pero siempre hay un marco general. Para toda norma, para toda ley, siempre hay un marco general. Cuando nosotros no vamos a esperar que luego de este tiempo todos sepan cada el artículo 50, el artículo 12, la decreto supremo, porque no se trata de aprenderse los números, sino se trata de aprender los marcos generales, ¿no? De saber en qué, más o menos que existe algo que me ampara o sobre qué voy a ampararme en caso tuviera yo que entender cómo tiene que ser mi desempeño, reclamar algún derecho o, por qué no, estar seguro de cuáles son mis deberes. Y entonces, si bien es cierto, ya con la Santa Sede y el Estado existía siempre este apoyo mutuo, es por el año 90 que existe un acuerdo ya oficializado y firmado entre el Perú y la Santa Sede con generalidades acerca de este vínculo, este convenio que se forma de manera general previamente, ¿no? Para que existan maestros de religión en las escuelas debidamente oficializado. Y es en este marco que, de acuerdo al artículo 50 de la Constitución Política, la relación entre el Estado y las confesiones religiosas en nuestro país se va demarcando, optando porque, si bien es cierto, existe un régimen de independencia y autonomía por el principio de laicidad, es decir, de los laicos, se presta colaboración a la Iglesia Católica y a las demás confesiones, ¿no? Pero reconociendo a la vez a la Iglesia Católica como un elemento importante en la formación histórica, cultural y moral de nuestro país. Ese es el marco grueso general que nos da la Constitución. Y luego aterrizándolo a la resolución suprema, como les decía, bueno, es 2390 del año 90, la Iglesia tiene plena libertad para que pueda establecer los centros educativos o educacionales de todo nivel, ¿no? Inicial, primaria, secundaria, superior, etcétera, de conformidad con estas leyes nacionales en el ámbito de una educación también particular. Estos
eclesiásticos que prestan servicio en esta educación pública tienen además los mismos derechos que los demás maestros, ¿no? En el marco de la ley de la carrera pública. No existe una norma o ley que diga los profesores de religión deben ser así o así, sino que todo se enmarca dentro de la ley de la carrera pública, dentro de lo que nosotros conocemos como educación pública y en el servicio particular de acuerdo a las normas generales también. Entonces, nosotros tendríamos que ver cuáles son esas obligaciones, esos deberes que nosotros tenemos que conocer, ¿no? También los docentes, si es que hablamos de la educación pública, se pueden nombrar en los centros públicos en los que va a continuar impartiéndose como materia ordinaria la enseñanza religiosa. Eso sí, con previa presentación del obispo respectivo. Luego, seguimos después, las normas tienen un orden, ¿no? Y siempre hay un orden, una norma tiene una superioridad sobre otra. Entonces hemos comenzado con la Constitución, vamos aterrizando a las normas de los decretos supremos y luego está las resoluciones ministeriales que tienen un alcance dentro de del mismo sector educación específicamente. Y en este artículo 11, esta resolución ministerial del año 89 señala que las plazas para directores y el personal docente, administrativo o de servicio, en este caso los profesores de religión estarían, o de formación religiosa estarían dentro del personal docente, son otorgadas por el Ministerio de Educación, ¿no? Y estas van a ser cubiertas siempre por la propuesta de un director del centro educativo. Nosotros cuando estábamos en la UGEL de pronto venían a reclamarnos algunos docentes de por qué los habíamos adjudicado las plazas ya sea a los colegios, por ejemplo, de convenio, y les teníamos que explicar que existía esta resolución en la que le da la potestad al director del centro educativo, en coordinación, por supuesto, con el promotor y el visto bueno de la ANDEC, la posibilidad de elegir a su personal, ¿no? De decir, porque esto está enmarcado en los documentos que les dije anteriormente. Entonces, una vez que se recibe la propuesta, el ministerio efectúa el nombramiento a través de los organismos correspondientes. Por supuesto, tiene que pasar las pruebas, las pruebas de desempeño único que tenemos, las pruebas nacionales, ¿no? Las pruebas únicas nacionales, y a partir de esa evaluación, luego ellos pueden ser propuestos por su director, ¿no? Además, cautelando que se cumplan los requisitos de ley, que es lo que les mencionaba hace un momento, que uno de los requisitos es aprobar la prueba, e informarán de inmediato a la ONDEC y a su vez está el organismo de su jurisdicción. Asimismo, en el artículo 12 de esta misma resolución, este personal está sujeto a la ley del personal que presta servicios al Estado, ¿no? Entonces, si bien es cierto, tienen una potestad de decidir, digamos, el personal que puede trabajar en cada institución educativa, este personal se acoge también a las leyes que se tienen para todos aquel que presta servicios al Estado. Y entonces, en ese sentido, hay un impacto, ¿no? Como tenemos que ceñirnos a las normas y leyes que se establecen, hay un circuito. Hay un circuito, que este circuito es sumamente importante y el que de alguna manera todos debemos conocer, ¿no? En algún momento, primero, es un ciclo permanente en el que el norte es el VIAE, esta llamadita roja, que es el buen inicio del año escolar, ¿no? Todo está orientado a ello. Es decir, en este momento las UGELes están con contratos, cerrando los contratos docentes. No es el momento, por ejemplo, de la encargatura, no es el momento de la reasignación y permuta, no es el momento de cuadro. Es más o menos estamos en este momento en el punto 5. Por ahí estamos, si es que habláramos de tiempo, ¿no? Porque estamos en el tiempo de contratación docente. Pero eso va a depender del punto 4, de cuando se hace el cuadro de horas. Entonces vamos a empezar desde el punto 1, ¿no? Reordenamiento de plazas. ¿Cómo se hace el reordenamiento de plazas? Primero se verifica, bueno, en formación religiosa tenemos 2 horas, no 2 horas semanales, de acuerdo a la resolución
señalada para cada año en este caso, la que manda cuántas horas vamos a tener por semana de un área u otra, es la resolución que corresponde a cuadro de horas. Entonces, bueno, no ha variado a lo largo de los años, sigue siendo 2 horas. Si variara de aquí adelante, no lo sabemos, siempre va a estar enmarcado en estas resoluciones de cuadro de horas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Allí se racionaliza y se ve un colegio que tiene un determinado número de secciones, ¿no? Si necesito 10 secciones o 12 secciones y son 2 horas por semana, ok, necesito un solo profesor, porque más o menos podemos contratar un profesor de secundaria, que en este caso corresponde al de religión, por 24, 25 y 26 horas es el máximo que puede ser dictado de clases para hacer un total de 32 con la atención a padres y las otras obligaciones que se tienen en secundaria. Entonces, en esa medida, es como un rompecabezas muy interesante que hay que armar para poder tener la cantidad adecuada de maestros en cada institución educativa. Y bueno, luego de eso viene, en este tiempo viene un proceso de racionalización en el que si por A o B en un colegio desaparecen, no sé, dejan de asistir los niños, de pronto crean un colegio particular a un costado y los niños se van para allá y de pronto desaparecen 2, 3 secciones, eso afecta a la cantidad de plazas que debe tener la institución. Difícilmente el área de religión se ve afectada porque siempre se va a necesitar un maestro de religión en cada institución educativa como mínimo, ¿no? Porque afecta si tuviéramos más. En las otras áreas sí se ven bastante afectadas, porque a veces eso significa menos profesores de matemática o más profesores, es decir, afectarnos no necesariamente es en negativo, sino también en positivo, pero va a variar la cantidad. Una vez que la UGEL ya tiene toda la data de si de 600 niños pasaron a 800 o 400 o cómo quedaron, tiene que reordenar las plazas. ¿Qué son las plazas? Las plazas son esos cupos, ¿no? Espacios donde debe encajar un docente de un área o de otra. No solamente los docentes, sino también los directivos, porque una vez que pasamos de un número de aulas, ya significa también un nuevo subdirector, por ejemplo. Entonces, o si disminuimos las aulas, también hay un subdirector menos, y eso es lo que muchas veces ha ocurrido y es lo que mueve un poco el orden de cada institución. También eso está con respecto a los auxiliares, de acuerdo a las necesidades del servicio educativo. Las normas actuales son un poco, a veces, las normas siempre son frías, ¿no? Las normas, no, uno va y dice, pero tengo este caso, porque mire qué es la situación, que me ha pasado esto, pero la norma no lee los problemas personales ni de una institución. Y ahí tenemos a veces siempre ha sido un poco la dificultad, porque claro, el ministerio norma a nivel nacional, entonces no ve los casos específicos, pero siempre hay una salvedad en la norma que dice cualquier cosa que no esté contemplada en la presente norma se puede resolver por quien da la norma. Y esa es otra cosa importante, ¿no? Siempre cuando nosotros revisemos un documento normativo, por ejemplo, el, el Ministerio de Educación dice, de aquí en adelante todos los profesores de religión van a tener 3 horas, de acuerdo al cuadro de horas. Mañana la UGEL no puede cambiar eso, porque por encima de la UGEL está el Ministerio de Educación. Pero luego sale un decreto supremo que dice, no, no van a ser 3 horas, va a ser 1 hora. Y el Ministerio de Educación tiene la obligación de adecuarse a lo que dijo el decreto supremo. Y así siempre hay como una escalera en las normas, ¿no? Entonces, siempre tenemos que conocer, por eso les decía, los marcos generales y estar atentos a lo que va ocurriendo en el mundo porque vamos viendo cómo es que luego van a salir las leyes, los decretos supremos, y a partir de ahí cada uno de los sectores establece también sus propias normas. Y las UGELes son ejecutoras de esas normas, ¿no? Entonces las UGELes ahí yo siempre decía, acá yo no puedo pensar, acá tengo que decir lo que dice la norma, porque no es función de la UGEL cuestionar, lo que sí puede hacer es avisar a los demás qué cosa es lo que cuáles son las incongruencias que a veces se presentan en la norma, porque la UGEL está en contacto con la realidad. O sea, la UGEL es quien de manera inmediata puede, a quien se tiene que acudir
desde las escuelas, desde los docentes, desde los directivos, para que ellos pudieran gestionar cualquier cambio o modificación o simplemente adecuación e incluso aclaración de la norma. Pero siempre es la persona que dicta la norma, o sea, la institución que dicta la norma, la oficina que dicta la norma, aquella que es la única que puede cambiarla. Y eso es bien importante conocerlo y saberlo, porque ya en el camino uno se va encontrando con, es que me lo di, es que el señor de la oficina de recursos humanos me dijo que sí se podía. ¿Y quién es él? ¿No? Si la norma lo dice, yo no puedo respaldarme en lo que me dijo fulano o mengano. Tengo que saber quién dio la norma y quién hizo los cambios. Y bueno, eso es bien importante para que no tengamos dificultades más adelante. Una de las grandes dificultades que tenemos a veces es, por ejemplo, el tema de las licencias, ¿no? El maestro dice, quiero salir de licencia, no sé, un embarazo, alguna situación. Bueno, el embarazo está ya establecido en el descanso médico, pero hay otras situaciones personales. Por ejemplo, yo digo, yo soy profesora de un colegio y digo, uy, necesito licencia porque, no sé, se enfermó mi prima y yo voy a cuidarla, soy la única persona encargada, pero mi prima no es ni mi mamá, ni mi hijo, ni mi esposo, ¿no? Entonces, la norma no reconoce que yo tenga ese permiso, con permiso particular, de manera inmediata o automática. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mandar mi solicitud y yo digo, ya, por fin pido licencia, mañana me voy. Pero no puedo hacer eso. Yo tengo que esperar que mi jefe inmediato me apruebe. Además, debo hacerlo con un plazo, ¿no? Unos 15 días antes. Y si no lo logro hacer con 15 días antes, mi director tiene que arreglárselas y ver la manera de cómo tapa ese hueco, porque de lo contrario yo puedo ser también sancionada por abandono de cargo. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que conocer y vamos a ir hablando al respecto. Luego, en cuanto pasa esta racionalización de plazas que les digo, ya determinan cuántos profesores debe haber, empieza el proceso de reasignación y permuta. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo, Natalie, me acabo de dar cuenta que ya no encajo en este colegio porque redujeron aulas. Y soy la que tiene menor escala, de repente soy la que tiene menor tiempo en el colegio. Entonces hay un orden también de prevalencia, ¿no? Hay un orden para poder determinar quién queda y quién sale. Y entonces se dan cuenta que de acuerdo a ese orden establecido por la ley de la carrera pública, establecida por este órgano, en este caso la ley de la carrera pública magisterial para el caso de los sectores públicos y algunos privados que se han adecuado a esta misma organización en cuanto al orden de prelación, dice que soy la que se debe ir. Pero estamos a tiempo, yo tengo que pedir también a la UGEL, normalmente mi director, mis directivos, tienen que pedir esta reasignación. ¿Cuál es el orden de prelación? Me están preguntando. Bueno, el orden de prelación siempre comienza eh, por el título, ¿no? No, en la escala magisterial. Más abajo lo vamos a ver, pero es por la escala magisterial. Luego viene el título. Cada norma en realidad tiene un orden de prelación. Casi siempre es el mismo, casi siempre. A veces varía la norma, ¿no? Por ejemplo, para profesores de arte decía primero el orden, el título o la escala, luego el título, luego que si tuvieran un estudio aquí o tuvieran un estudio en otra cosa. Es decir, las normas siempre es importante reconocerlas y ver sobre cuál me estoy amparando, ¿no? Específicamente sobre la norma de racionalización, sobre la norma de reasignación, sobre la encargatura, porque cada norma tiene sus variantes a veces, dependiendo de lo que se pretenda, y cada año va cambiando de acuerdo a lo que ha funcionado o no haya funcionado en algún momento. Entonces, esta reasignación yo puedo solicitarla, ¿no? Entonces digo, uy, ya sé que no encajo, que este es el último año que me quedo, porque ya me di cuenta que acá los niños no van a aumentar, nada, no voy a permanecer, ya me declararon excedente, entonces yo, ¿qué tengo que hacer? Mañana me voy del colegio. No, no me voy mañana, porque probablemente me han declarado excedente recién en marzo, abril, cuando se iniciaron las clases y nos dimos cuenta de que la matrícula no alcanzó. Hicimos todo el esfuerzo, pero no alcanzó porque, como les digo, crearon otro colegio, los niños se mudaron, X motivos, ¿no? Algo que pasó mucho después de pandemia. Como fue virtual, los colegios se llenaron de niños de todo el Perú. Al año siguiente, a los 2 años, cuando ya volvimos a la presencialidad, el niño que estaba en Ayacucho ya no estudiaba en ese colegio porque no había forma. Entonces ahí hubieron grandes cambios en la población estudiantil
y por supuesto los docentes se ven afectados, ¿no? Porque se ven afectados en el tema de que tienen que cambiar de colegio y muchas veces dicen, ay, la UGEL, malvados, o qué barbaridad, estoy... No, es parte de la norma. Necesitamos un número preciso y exacto de cantidad de docentes según la norma. Y entonces nosotros tenemos que ya ir como intuyendo y adivinando qué es lo que va pasando. Y ya en junio, entre junio y noviembre, yo tengo la posibilidad de mudarme, ¿no? De decir, de escoger incluso el colegio, porque entro a una especie de concurso de reasignación y permuta, donde también existe un orden de prelación. Entonces ya yo tengo 20 años de servicio y la que se quiere, otra profesora está en la misma situación y tiene 15 años y tenemos todo lo demás igualito, probablemente la que tenga más posibilidades sea yo que tengo 20, que ella que tiene 15, ¿no? Entonces, cada norma va demarcando cuáles son, digamos, las prioridades y a veces hemos tenido casos de docentes que todos los días tocaban la puerta, el Augel no mis, pero qué malvados, estamos mayo, qué malvados, cómo no me van, me siento incómoda, no tengo aula, estoy dando vueltas, no sé qué voy a hacer, pero la norma señala que es entre junio y noviembre. Y entonces eso es bien importante saber, porque así yo puedo ir viendo cómo va la población de mi colegio, puedo, incluso no necesariamente porque sea de un área o de otra, porque normalmente el profesor tiene hermanos profesores también, amigos de otras áreas, y entonces ya uno va viendo cuáles son los tiempos y los momentos. Luego, entre octubre y noviembre ocurre un proceso de encargatura. Ese proceso de encargatura tiene es para el cuerpo directivo. Entonces, dicen, bueno, vamos a organizar a las personas que van a quedarse a cargo del colegio el próximo año como directores o como subdirectores, ya sea porque haya cese, ya por fallecimiento, porque simplemente cumplió los 65 años, o porque se aumentaron aulas en un colegio y necesitamos un subdirector. Entonces, primero es el proceso de encargatura. Si solamente son los directores y subdirectores, no, también se encargan a los jefes de área, ¿no? Dependiendo de la cantidad de aulas que tengamos. Entonces, ese jefe de área, el subdirector y director, bueno, si yo soy docente y de pronto paso a ser subdirectora, esa plaza que era de la profesora Natalie pasa a ser una plaza de concurso de contrato, ¿no? Para el contrato. Entonces, todo el tema de contrato tenemos que ya en diciembre, en diciembre y enero ya tienen que salir las plazas para que la UGEL sepa cuántas plazas va a contratar y el Ministerio de Educación sepa cuánto dinero va a mandar a cada UGEL. Si toca contratar 500 profesores, el ministerio te manda 500 por la cantidad que más o menos ganarían esa cantidad de profesores, ¿no? Así de preciso es, porque como sabemos cuánto gana un profesor de contrato, el ministerio sabe lo que gana un profesor de contrato, dice 500 por la cantidad de contrato, toma 1 millón de soles, eso ya tienes para el año. Entonces el Estado no puede de la noche a la mañana incrementarte plazas, la UGEL sea buena o sea mala, no es cuestión de que sea buena o mala, no puede decir, no, pero me aumentaron niños, de pronto vinieron todos en abril. Ojo con eso, porque para los directivos eso también es un problema, ¿no? Dicen, pero es que de pronto los niños no se matricularon en marzo, pero no sé, cerró pues un colegio y vinieron todos en abril. ¿Y la UGEL de dónde te da más plazas si el presupuesto lo tiene exacto? Entonces, siempre es bueno saber estos tiempos para ir un poco proyectándose, ¿no? Entonces, la encargatura es para directores y subdirectores, salen totalmente de la plaza, asumen una hora, un horario de 40 horas, pero cuando es un jefe de área, no sale completamente, solamente dicta 12 horas y las otras horas las asume como coordinación, como jefatura de área. Eso es más complicado para las UGELs porque tiene que contratar personas por 12 horas solamente, ¿no? Esto de manera general, no solo para profesores de religión, sino para todos en general, esto ocurre con todos. Y al contratar por 12 horas, previamente tienen que salir las resoluciones que indiquen que la profesora Reina, por ejemplo, se ha hecho cargo de un colegio, de la jefatura de un área, y entonces ella va a dictar una cantidad de horas, pero es máximo 12. Por lo tanto, esas 12 que ella dictaba tienen que estar a cargo de un contrato. Luego, ya en diciembre, que es un proceso muy complicado,
vienen los cuadros de horas, también a cargo de la UGEL, que tiene, y a cargo de cada colegio, donde cada colegio asigna la cantidad de horas en función a la norma señalada para cada año, ¿no? Entonces indica y dice, necesito 3 profesores de comunicación, 4 profesores de matemática, 1 de religión, etcétera, etcétera, de cada una de las áreas, porque esto se da básicamente con secundaria, es el mayor problema, ya que en primaria, si necesito 6 aulas, son 6 profesores, inicial igualito, pero en secundaria no, en secundaria tenemos por áreas, ¿no? Y ahí también está incluido el profesor de religión. Y entonces, allí con cuadro de horas, se establece la cantidad de docentes y los horarios que tendrían los docentes. Eh, y ahí es una organización previa de la institución educativa aprobada con resolución por la UGEL. Con ese cuadro de horas se lo pasa completito a contrato docente, que es otra comisión. Es otra comisión eh, que se organiza con AGP y con AGI para poder determinar cuántos docentes me toca contratar. ¿Cuántos tengo nombrados y cuántos me toca contratar? Esto es a nivel, digamos, de educación pública, por supuesto, ¿no? Y finalmente, de acuerdo a esa contratación y el inicio del año escolar, también se crean plazas dependiendo como emergencia, como les digo, de pronto, por ejemplo, en algún momento llegaron los niños venezolanos, en algún momento pasaron algunas cosas que se tuvieron que crear nuevas plazas porque se ampliaron las aulas, ¿no? Entonces, para asegurar el personal docente que de acuerdo al perfil requerido garantizar el pago de sus remuneraciones. No, de la UGEL o alguien no te puede dar un profesor más porque eso significa un año de pagos. Y no puede sacar el dinero de pagarle a la profesora Daisy para pagarle a la profesora Natalie. O sea, todo ya viene con prácticamente nombre y apellido en función a la plaza. Todas las plazas tienen un código. Entonces, este dinero es para la plaza del profesor tal, de quien ocupe ese código, y no puede utilizarlo para el otro. Y así es como funciona, bastante enredado en realidad el sistema, pero importante conocerlo, ¿no? He tenido no sé, ya a estas alturas creo que suerte, si no, no estaría con ustedes de repente con este tema. Son 8 años y es un proceso que un docente normalmente no lo conoce. Yo soy maestra de educación inicial de base. Antes de eso no entendía para nada esto, ¿no? He tenido que vivir todos estos procesos durante años para entender cómo funciona. Pero ahora les comparto de manera general para que tengan una idea. Y entonces, ¿qué asume un maestro de religión en una institución educativa? Principios, deberes y prohibiciones, ¿no? Esas, como todo ciudadano, en este caso, dentro del sistema educativo. Los principios que son el conjunto de normas generales y universales, con la que las personas orientamos nuestra cultura, tanto social como privada, dentro del marco ético, moral y cultural determinado, ¿no? Aquí la ética juega un rol muy importante. ¿Cuáles son esos deberes? Todos los compromisos y obligaciones que se imponen en determinados ámbitos de esta actividad humana, en este caso como docentes, para básicamente permitir la sana convivencia. Me parece muy importante que hayan tocado este tema porque de aquí viene el tema de la convivencia, ¿no? Que también viene siendo un tema muy importante en estos tiempos, con tanto conflicto que se va generando alrededor de nuestros estudiantes. Se complementan con los derechos, de modo que al cumplir los primeros, es decir, los deberes, se obtienen ciertas libertades. Y siempre tiene que ser una cuestión de equilibrio. Y bueno, las limitaciones, restricciones o impedimentos que tiene un sujeto para hacer algo están en las prohibiciones, ¿no? Suele provenir de normas, leyes. Por ejemplo, una prohibición ética, pues no le vas a dar un regalito a la persona para que te atienda porque eso no es correcto, no es ético, ni que el que recibe, ni mucho menos el que ofrece, ¿no? Entonces ahí viene justamente la ética en la función pública. Todos los empleados públicos, servidores civiles, y que incluye a los docentes, están basados en la observancia de valores, principios, deberes para garantizar ese profesionalismo. A mí muchas veces me decía, pero eres una jefa muy exigente. Yo decía, es que no es mi plata, es que es plata, es dinero del Estado. Si tú trabajaras en mi casa conmigo, yo decido si es que, no sé, pues te doy libre ese día. Yo decido.
pero sobre lo que yo tengo que hacer como funcionaria pública es hacer valer cada centavo que pagan todas las personas, todos los que pagamos impuestos, y entonces te tengo que exigir el cumplimiento no solo de las horas, sino de tus deberes, ¿no? Entonces, no se trata de ser buena gente o mala gente, sino se trata de garantizar que se cumpla con profesionalismo y eficacia el ejercicio de la función pública. ¿Y cuáles son esos principios? Los principios son estos valores grandes que todos conocemos, ¿no? El respeto, la probidad, que seamos probos al momento de desarrollar una función. ¿Por qué me aprendí las normas? Porque estaba dentro de las funciones en ese momento, saberlas. Entonces imagínense no conocerlas, ay, no sé cómo será, ay, discúlpame, no me he enterado, voy a ver si puedo. No, era obligatorio, norma que salía, norma que me la aprendía al derecho y al revés, ¿no? Porque era parte de mis funciones conocerlas. Y así como igualmente el docente también debe conocer las propias. Idoneidad, eficiencia, veracidad, justicia, equidad, lealtad y obediencia y lealtad al Estado de Derecho. ¿Cuáles son mis deberes? Discreción, neutralidad, transparencia, responsabilidad, ejercicio adecuado del cargo y uso adecuado de los bienes del Estado. La optimización de recursos, por ejemplo, ¿no? Prohibiciones, obtener ventajas indebidas, presionar, amenazar o acosar, mantener intereses en conflicto, hacer mal uso. Yo no podía tener una consultora durante ese tiempo que estuve en el Estado, por ejemplo, no podía, ¿no? Y llovían, Miss, por favor, díctenos el curso. No puedo, porque no puedo recibir un centavo cuando yo estoy. Neutralidad, me dice acá un ejemplo de neutralidad. Claro, eh, me cae bien el profesor Edward y la profesora Marcela vino y se quejó mal, entonces yo digo, ay, qué pesada la profesora Marcela. No, no, mejor le voy a dar la plaza al profesor Edward. No puedo, yo tengo que ser neutral y basarme con la norma, ¿no? No, tampoco puedo decir, ay, pobrecito, ya me ha contado todo su problema, tiene 5 hijitos, tengo que ayudarlo, le voy a dar un contrato. No puedo hacer eso, ¿no? Porque tengo que ser neutral, tengo que ver, porque al darle una plaza a una persona o al ser buena gente con una persona, buena, lo que conocemos como buena gente, ¿no? O como me dijeron muchas veces, usted no es servicial. Y yo decía, ¿servicial cómo? ¿No? Exministros, por ejemplo, que llamaban a la UGEL diciendo, este, claro, pero estamos nosotros para hacerlos cumplir. No se cumplen, pero estamos para hacerlos cumplir. No debemos permitir tampoco que alguien falte a la ética, ¿no? Entonces, es ministros diciendo, por favor, ese profesor es amigo, primo de no sé quién, del ministerio. Y le decía yo, ¿no? Y bueno, ¿y qué quiere que haga con eso? O sea, sea explícito, ¿qué es lo que usted quiere? No, bueno, que lo favorezcan. ¿Usted ha leído la norma? No, pero mire, que es que no es cualquiera, es el cuñado de fulanito de tal. Nadie es cualquiera, todos los profesores tienen la misma oportunidad, el mismo derecho. Y si usted me está pidiendo ventajas, sea claro, porque ventajas yo no puedo dar y usted lo debe saber que también es funcionario público. Esas eran mis respuestas, ¿no? Y entonces, y también muchas de las respuestas muchos que debemos tener todos, porque el código de ética te dice, y eso hace que uno salga tranquilo. Entonces yo he salido de la OJES cero problemas, no tengo denuncias, no tengo nada, porque justamente uno tiene que mantener siempre y puedes dormir tranquilo, ¿no? Y uno puede descansar tranquilo. Eh, no es tan fácil en realidad hacer esto, ¿ya? No es tan fácil igual, porque uno siempre está expuesto a la denuncia, ¿no? Está expuesto a que un profesor pueda hacer, y también es bueno, ¿no? No es fácil, digo, irse contra la norma, o sea, no es que, yo siempre tengo un dicho, ¿no? Si el vivo supiera lo que gana siendo honesto, sería honesto de puro vivo. Entonces, es una frase que a mí me enseñó una persona que se desempeñó mucho en el cargo público y realmente me ha servido muchísimo, ¿no? Hacer mal uso de información privilegiada. Por ejemplo, yo trabajo en el ministerio y con eso dicto pues mis talleres por todos lados. Claro, si me sé las normas, las utilizo a mi favor y eso no es correcto. Una cosa es una invitación que de vez en cuando yo pueda hacer a instituciones grandes como esta y otra cosa es ir por las regiones ahí dictando. Yo he escuchado mucho de eso y es más, hay personas que lanzan sus cursos y cosas para nombramiento, para ascenso, para no sé qué, y son personas que trabajan en entidades del Estado. Eso es hacer mal uso de la información privilegiada.
¿no? Pero también los clientes son aquellos que son los que contribuyen, ¿no? Pues dicen, ah, no, ese de acá es especialista en Miniedu, ese me va a dictar, ese me va a hacer, me va a hacer ingresar a la carrera, ese es especialista de tal UGEL y cuando tú te metes a su curso, él te ayuda. O sea, vergüenza ajena es la que uno siente con esas cosas, ¿no? O realizar actividades de proselitismo político. Decir de qué lado estoy yo de mi partido. Yo prefiero que piensen que soy tonta y que cuelgo tonterías en mi Facebook o en cualquiera de mis redes que jamás poner mi posición política, ¿no? Porque no es correcto, porque sabes que de alguna manera influyes en las otras personas. Ah, si la misma Natalie dice que es bueno votar por, no sé, por el osito panda en lugar de votar por el perforador, entonces la mayoría de alguna manera influimos. Entonces por eso es que no se coloca nada, ¿no? Prefiero que digan, ay, no tienes posición política, no, no, sí la tengo, pero, no pero tengo una responsabilidad también. Y como docente tengo responsabilidades de acuerdo a la ley de la, de la República, perdón, la ley de la reforma magisterial, ¿no? Que hay sanciones, existen sanciones, pero no te pueden sancionar pues de la nada, ¿no? Existe un debido procedimiento. Muchas de las sanciones eh, se han caído en el CEPAT por no tener el debido procedimiento, ¿no? Ya el director de la buena, no, llamada de atención. No, previamente existe una conversación, previamente existe una exhortación. Ya si la persona no comprende, hay que dejar también como directivo evidencia de que yo le he dicho 1000 veces que cambie su actuar, que cumpla su horario, que cumpla con sus chicos. Y luego recién pongo una llamada, una exhortación al trabajo, una llamada de atención. Ok, no cumple con nada de eso, recién mando a esa persona a CEPAT, que es el órgano que va a sancionar, que es la UGEL, ¿no? Pero si no, a veces algunos directores dicen, no, pero es que el profesor no entiende, no cumple, ya le he dicho 1000 veces, ya, llamada de atención, y no tiene todos los pasos previos. Entonces ahí viene el gran problema, ¿no? Uy, qué rápido se ha pasado el tiempo. Entonces, eh, pero ¿qué es lo que yo sí tengo que exigir al profesor? En nombre de la sociedad, el respeto a los derechos humanos y dignidad de los niños y niñas, siempre. ¿No? Por eso el profesor debe ser idóneo, un profesional idóneo, con un comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno. Incluso el profesor de religión tiene, si bien es cierto, nos da pautas de cómo profesar la fe, no puede pues un profesor decir, a ver, compórtate bien porque si no el diablo te, el diablo te lleva o estás en contra de... No, nosotros tenemos que convencer y hacer entender de la manera, y he conocido muchos adolescentes que han dejado de creer en Dios porque su profesor lo sentían más bien fanático, pero no les daba los sustentos cuando existe un Dios de amor, cuando existe toda la forma, y de verdad lo he conocido de muy de cerca, sobrinos cercanos, que cuando ya uno les conversa bonito y empiezan a explicar, les dicen, oye, de verdad, entonces Dios sí, sí, sí podríamos, ay, perdón, me fui por leer el comentario, sí, sí, entonces sí existe, sí, sí existe, pero no como un Dios castigador o como un Dios que te plantea, si no haces esto, haces lo otro. Más que moralistas, a veces son ideas personales que las llevan de repente al campo. Y eso también es hacer uso de la información privilegiada, mal uso de la información privilegiada. Yo como docente de religión, me respetan como docente de religión porque creen que soy el que más sabe de religión y luego yo digo, de repente pongo un poco un poco de mis condimentos y hago que los niños eso los alejo en lugar de acercarlos, ¿no? O los castigo también, no, no, eso que estás diciendo está muy mal, entonces castigado, bueno, ya creo que no existen ese tipo de castigos como arrodillarte sobre chapitas o salir a hacer ranas, como existían hace muchos años, porque hoy las normas están mucho más claras en cuanto a los protocolos contra la violencia, ¿no? pero, pero hay otras formas y que todavía existen y que yo sé que justamente la idea de capacitarse es que no existan, ¿no? Esta ética, el profesor debe tener un comportamiento moral y sobre todo ser ejemplo de. Por la naturaleza de su función, la permanencia en la carrera docente exige idoneidad, probada solvencia moral, ¿no? Que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes. Un maestro, yo soy egresada de Monterrico, entonces yo siempre digo, fui educada por las monjas, cuando el cerebro te educan a los 16 años, te lo cambian.
Y algo que me decía, yo empecé mi carrera a los 16 y terminé a los 21, entonces yo he sido criada mitad por mi familia, mitad por las monjas de Monterrico, a quienes les agradezco mucho mi formación, pero sobre todo que ellas decían esto, ¿no? El docente tiene una función también frente a la sociedad. Entonces tú no puedes ir a emborracharte. Una cosa es pues una celebración con una copa de vino, con algo, y otra cosa es ahí, estar ahí medio muerto en un lugar ahí borracho hasta las patas y decir, pero es mi vida, ¿no? Y yo lo he escuchado decir a muchos docentes, es mi vida, yo acá no estoy dictando clases. Y no es así. O sea, permanentemente el ejemplo tiene que ser, el comportamiento moral es permanente. Y bueno, al que no le guste, pues no puede ser docente, ¿no? No debería, para no poner en riesgo la integridad de nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué pasa si un docente nombrado, contratado, es denunciado por estas situaciones por transgredir? Podría ser sancionado. Si es una falta leve, ¿no? O calificada como leve, el director le llamará la atención. Si es una falta muy grave o grave, tiene que mandarla a la comisión de procesos administrativos. Ahí están el tipo de sanciones, ¿no? Una llamada de atención escrita de modo que éste mejora su conducta, eh, de modo que mejore o no incurre en nuevas faltas. Pregunta, ¿existe una regulación legal frente a los estudiantes que son de otras profesiones o creencias y que no quieren estar en el aula? Ellos tienen que solicitar, la norma establece que ellos tienen, la Constitución política da el derecho de poder tener una u otra confesión religiosa. Por lo tanto, no puedo obligar a que tenga mis creencias. Entonces, sí existe la regulación en cuanto al padre de familia tiene que solicitar, ¿no? Tiene que solicitar la exoneración. A mis oficinas han llegado muchas veces padres de familia porque ya lo jalaron al chico en religión en los 2 primeros bimestres, llegan en el tercero y quieren que le solucione el problema. Y digo, ¿y usted solicitó? Ah, no, yo le dije. No, se solicita formalmente y eso está en la norma. Pero a veces los padres de familia no saben las normas, entonces, ¿de quién es la obligación de comentarle al director, del director de la primera reunión de padres, decirles por si acaso, si aquí hay alguno que no tenga, que no va a estar en las clases de religión porque tiene tal, porque profesa otra, avisen y hagan este procedimiento, ¿no? Porque el padre de dónde va a saber también. Entonces ahí hay doble falta cuando no sé por falta, por desinformación. Y bueno, estas otras son las faltas cuando ya se dan dependiendo de los periodos y de las cuestiones graves, ¿no? La exoneración, claro, porque no puedo exonerar a mi hijo pues en julio, ¿no? Ahora, la idea, se supone que yo tengo una profesión desde todo el tiempo. Entonces, ahora, también existe un poco la lógica, ¿no? Si bien es cierto, la norma existe, yo también tengo que soy persona pensante. Entonces, no, solamente se exonera con una solicitud, el padre es el responsable, ¿no? Entonces, no necesito yo demostrar que estoy yendo a la Iglesia Católica Cristiana Misionera de los Altos de los Últimos Días, no tengo que mostrar nada, simplemente digo que no profeso la religión católica. Yo como padre de familia digo, mi hijo no profesa, por lo tanto solicito la exoneración. Había un caso donde se presentaron un niño desde primer grado estaba en el colegio, todos los años exonerado, pero un año hubo una situación familiar y la madre se descuida, pues se divorciaron, no sé qué pasó, pero un año de una situación específica familiar y no presentaron la exoneración. Y entonces, ¿qué hizo el colegio? Ya automáticamente lo puso en religión. Por supuesto, todo un problemón se creó. Incluso a mí yo he tenido que atender padres de familia directamente, porque ahí hubo una cosa de lógica, ¿no? Si todos los años este alumno se ha exonerado, ¿cómo es que, eh, cómo es que esto no ha sido considerado antes por la escuela? Ahí es donde la escuela puede preguntar, ¿seguimos siendo lo mismo? ¿Hemos cambiado? Entonces, así. A ver, ya nos falta poquito tiempo. No se preocupen esta parte. Yo sé que esto causa muchas preguntas, pero voy a pasar rápido porque podamos contestarlas. Bueno, existen las licencias, ya sea con goce de remuneraciones y algunas sin goce de remuneraciones, ¿no? Las con goce son aquellas que están señaladas aquí, ya sea por incapacidad, porque me enfermé, porque un familiar directo está grave. Claro, cada una tiene un tope, ¿no? 7 días, 30 días, dependiendo.
por adopción, por fallecimiento de padres, cónyuges, que son 8 días, por siniestros, dependiendo de las situaciones y condiciones, existen las licencias, están establecidas cuánto tiempo me pueden dar. También puedo solicitar permiso sin que me paguen, porque no sé, tengo que ir a la actuación de mi hijito, pero todas siempre son, y en especial las sin goce de remuneraciones, previamente eh, admitidas, ¿no? O sea, no es que, pido permiso, mañana me voy a la actuación de mi hijo, chao. Yo no sé, no me paguen, pues no me paguen. No, no funciona así. Yo tengo que tener la autorización de mi jefe inmediato, ¿no? Ahí están nuestras licencias. Igual lo mismo para los permisos, ¿no? Por el Día del Maestro, es el día que tenemos libre, para ejercerse la docencia superior y así, pero siempre con las cuestiones del caso. Y esto es un poco lo que les mencionaba en cuanto a las horas del cuadro de técnica de cuadro de horas, ¿no? Tengo que tener el título de educación religiosa pedagógica en cualquier modalidad, puedo ser maestra de inicial, pero que tengo que tener la especialidad que acredite, que puedo ser profesora de religión y estudios en una escuela superior de educación religiosa. Además, la autorización, por supuesto, de la ODEC, ¿no? Eh, las horas son en bolsa de horas correspondientes al área, son consideradas en el cuadro de horas de manera independiente, sin que éstas se puedan completar con otras horas. Ahí sí tenemos una independencia, ¿no? Salvo por la cantidad de secciones. Y la UGEL debe coordinar con la ODEC y poner especial excepción en el caso donde solo cuentan con 10 horas en dicha área. Ahí está, en el caso de los que se exoneren dichas horas, formarán parte de las horas de libre disponibilidad. O sea, el niño no está ocioso, tiene que ir a hacer algo, ¿no? A menos que si se exoneran todos ya sería otra cosa. Bueno, y la norma técnica de contrato docente dice lo mismo que la norma de cuadro de horas, va a depender de la cantidad de horas que se tenga en la plaza, y para esto yo tengo que tener la aprobación de la autoridad eclesiástica, acreditar con una copia de la carta de propuesta, y si es caso castrense, la carta propuesta debe ser emitida por el obispo, el director de la ODECAS, ¿no? La carta solo es válida para la jurisdicción eclesiástica del local, de la ODEC local correspondiente, excepto que sea la castrense. Entonces debe contener por lo menos la información de quién es, cuál es el procedimiento respecto a la implementación, el código modular de la institución y el código de plaza, como les había dicho, el código de plaza. Y aquí con eso terminamos esta parte. Ya corrí con lo último, pero traté de ir respondiendo algunas. Y es un tema bastante interesante conocer. Gracias. Muy bien, Muchísimas doctora gracias. Natalie, gracias por su participación. Esos fuertes aplausos virtuales, por favor, por iluminarnos, ilustrarnos, volvernos nuevamente a este contexto a veces engorroso, como ella lo ha expresado, ¿no? Pero es necesario conocer, colegas, es necesario conocer cuál es la ruta, cuál es, por dónde tendríamos que encauzar situaciones que se nos pueda presentar. Nadie está ajeno que pueda tener percances en la familia, pero es necesario conocer esta ruta, las normas legales que son necesarias, ¿no? Estamos seguros que este material que diligentemente lo ha preparado la doctora Natalie sea compartido para todos los que estamos participando en esta capacitación. Bien, una vez